¿Qué tal? En el sanchismo todo es un gran fake. Miren, Sánchez se ha ido hoy a inaugurar el Hospital Universitario de Melilla. La sanidad en Ceuta y Melilla, que es, por cierto, ruinosa, depende del gobierno, del Ministerio de Sanidad. Bien, pues aparte de decir Sánchez que el hospital estaba en Sevilla, el tipo ya no sabe ni dónde está, del lío que tiene en la cabeza, de tanta corrupción y tantos escándalos, pues resulta que nos hemos enterado después que lo que ha inaugurado Sánchez son apenas pues unas paredes, un plató de televisión de facto para un acto de propaganda, porque el hospital no tiene camas habilitadas para ingresos, no tiene servicio de urgencias, no tiene UCI y no tiene actividad quirúrgica. El hospital es un fake más del sanchismo, donde apenas pasan consulta externa, atención, para educación diabetológica, alergia y reumatología, estas tres cositas solo por ahora. Empezaron, por cierto, también nos hemos enterado a dar citas el día 26 de mayo, o sea, antes de ayer, deprisa y corriendo, pues para poder hacer hoy el paripé porque iba el presidente y que hubiera alguien por allí. O sea, que Sánchez se ha ido hoy a Melilla a inaugurar la nada, eso sí. No lo duden, alguien ha trincado fijo con la obra porque la infraestructura ha costado más de 150 millones de euros y son 40.000 metros cuadrados construidos y un edificio de 6 plantas que por ahora es un solar sin camas. La noticia pues puede parecer anecdótica, pero es muy reveladora del nivel fake y de bulo que es el sanchismo. Por cierto, Sánchez ha evitado de nuevo las preguntas por enésima vez de los periodistas. La máquina del fango de Sánchez ha estado a tope este fin de semana con lo de la bomba Lapa. El Plural se inventó el viernes que un capitán de la Guardia Civil quería atentar con una bomba Lapa contra Sánchez. De inmediato Silvia Inchaorrondo, le pagamos 500.000 euros de contrato en la tele pública, multiplicó el bulo con ese aire de autosuficiencia con el que manipula todo en favor del gobierno. El rollo lo siguieron después en todos los programas de la televisión pública y por supuesto en La Sexta, donde ese documentalista que aspira a ser periodista, pero es documentalista, con aspecto de matoncillo, macarra de 3 al cuarto, sin media torta, como demostró Endongo, llamado Antonio Maestre, y su jefe Ferreras, le dieron pábulo al bulo. Unos audios del capitán Bonilla, ahora trabajando en seguridad para la Comunidad de Madrid, fueron convenientemente manipulados y cortados para que pareciera que el capitán quería meterle una bomba a Lapa a Sánchez, cuando en realidad lo que decía el capitán y su interlocutor es que temían que Sánchez o quien fuera les mandara a ellos, unos sicarios venezolanos, a ponerles a ellos una bomba a Lapa por investigar la corrupción del gobierno. El viernes por la tarde ya había serias dudas de que todo era una burda manipulación del Plural, que es el mismo panfleto, por cierto, que atribuyó, por ejemplo, 2 DNIs al juez Peinado, entre otros enormes bulos de este pseudomedio, cuya directora, Angélica Rubio, pues ha sido premiada por todo ello, por el sanchismo, con un puesto de consejera de Radio Televisión Española, cobrando más de 100.000 euros anuales por tocarse, vamos a decir, los bajos corporales y permitir a José Pablo López que siga manipulando la tele pública, a costa de nuestro dinero, por supuesto. Son, en definitiva, todos estos, Inchaurrondo, etcétera, bla, 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 una cuadrilla de mercenarios mediáticos con supuesto carné de periodista trincando por todos los lados del poder. El caso es que María Jesús Mentiras, Pilar Alegría y el arrastrado de Óscar López se dedicaron a difundir el bulo, acusando a Isabel Díaz Ayuso de estar pagando a un capitán de la Guardia Civil que planeaba asesinar a Sánchez. Era todo tan burdo que La Sexta se vio el sábado obligada a rectificar. Nos dijeron que fue un error, un grave error, que lo sentían muchísimo. Miren, yo no me lo creo. Creo que manipularon adrede a ver si colaba, como siempre, hasta que alguien comprobó que alguien había cortado las conversaciones y los audios del capitán Bonilla. Con todo, los ministros siguieron el sábado dando pábulo a la invención. Son tan mentirosos y amorales que ya el domingo incluso le preguntaron a Óscar López si iba a pedir perdón y a rectificar, y él contestó con toda desvergüenza que él no había dicho nada sobre este tema, aunque lo habíamos visto el día anterior en todas las televisiones. En fin, este es el tío que ha sido la mano derecha del uno de esta organización criminal que es el gobierno y el PSOE, hasta que el uno
lo hizo ministro, el tío, por cierto, que hoy aparece como el peor valorado de todos los líderes autonómicos que se van a dar un batacazo por ser el líder en Madrid contra Ayuso, en su caso, en las próximas elecciones autonómicas. Es el peor Óscar López y el PS de Madrid en todas las encuestas. Bueno, este es el tipo que ha seguido el bulo durante el fin de semana de la bomba Lopa. Pilar Alegría también, la del parador de Teruel, sigue siendo portavoz del gobierno a estas horas. Y en manos de una mentirosa como Montero, pues sigue estando nuestro dinero. Cuando ya no les quede más dinero que robar o para enchufar a amiguetes y familiares en empresas públicas o en instituciones o donde haga falta, pues Montero no subirá los impuestos y asunto resuelto. Miren, les da todo igual. Y ya lo ha expresado oficiosamente este fin de semana un ministro del Gobierno al ser preguntado por un periodista sobre la sucesión de escándalos mafiosos que afectan al Gobierno y la posibilidad de dimitir y convocar elecciones. La contestación ha sido gloriosa, pero la esperada, nivel PSOE. Ha dicho textualmente, les pido disculpas, nos suda la polla, ha dicho literalmente este ministro, y vamos a aguantar lo que sea, salga lo que sea y se destruya lo que se destruya. Sí, señor. PSOE que no disimula. Esto, realmente y hablando en serio, es lo que hay y es un golpe de Estado. Sí, una democracia secuestrada y destruida desde dentro. Y hoy lo certificamos, desde dentro y desde su cúpula política, porque ya conocemos la ponencia de Pumpido y de su lugarteniente en el Constitucional, Isabel Montalbán, sobre la amnistía. Por supuesto, la van a declarar constitucional, caramba, para gozo de Sánchez. Pumpido no puede arrastrarse más. La ponencia viene a decir que la amnistía es constitucional porque Sánchez lo hizo con muy buena intención política para pacificar Cataluña, que no podían valorar ellos si el precio es este o el otro, o el precio era el de los 7 votos, y porque, dice la ponencia de Montalbán y de Pumpido, la Constitución, pues no prohíbe la amnistía expresamente, obviando los documentos y testimonios de la ponencia constitucional que la descartó de raíz y expresamente antes de su aprobación en 1978. Este argumento, por cierto, de Pumpido y de Montalbán, abre la posibilidad de declarar, por ejemplo, constitucionales a partir de ahora, pues los asesinatos, las violaciones de mujeres, los robos, los atracos a mano armada y todos los delitos que expresamente tampoco cita la Constitución. En fin, imaginen las rodillas de Pumpido y de Isabel Montalbán, que ya no pueden estar más desgastaditas al servicio de Sánchez. Durante años, hasta el PP ha aceptado además ese mantra de la izquierda de que Pumpido era un gran jurista. Lo que ha sido siempre es un gran traidor a la democracia y un gran traidor a las víctimas de ETA y un sirviente con toga del PSOE. Sobre Montalbán, pues ya me han escuchado más de una vez la anécdota que les he contado. Es que Montalbán no tendría que estar hoy ahí en el Constitucional junto a Pumpido resolviéndole a Sánchez lo de la amnistía si al PP no les hubieran colado a Montalbán en el Tribunal Constitucional. Me explico. Estaba yo con un alto dirigente del PP la tarde en que Bolaños se la coló a Montalbán al PP como vicepresidenta del TC. Bolaños le coló el gol a Esteban González Pons. Esa vicepresidencia del Tribunal Constitucional le correspondía por turno y cupos habituales al PP. Y andaba yo diciéndole a este dirigente popular que había rumores desde la noche anterior en el ámbito socialista del Consejo del Poder Judicial y del Constitucional de que se la iban a colar al PP y que les iban a imponer a una roja con toga tipo Pumpido, como Montalbán ha sido finalmente, para asegurarse mayoría en el Constitucional. Se lo prometo, les juro que mientras este dirigente del PP me lo negaba con el argumento de que Bolaños nos ha dicho que estemos tranquilos, empezaron a sonar los móviles con la noticia de que Isabel Montalbán del PSOE iba a ser la nueva vicepresidenta de Pumpido en el Constitucional. La cara de este dirigente del PP mudó, se quedó blanco y me dijo: me subo a la sala de máquinas, donde le esperaba Feijóo. De manera que un aplausito también al PP, porque si el TC de Pumpido es hoy esto, es por culpa de ellos también. Luego aprendieron y entendieron que debían resistir numantinamente como fuera la renovación del Consejo del Poder Judicial, porque no se la estábamos jugando, nos estábamos jugando la democracia. El Constitucional, con Pumpido, empeñado en enmendar la plana al Supremo sin ser un tribunal jurisdiccional, sino un tribunal político, se ha convertido, en definitiva, en el tribunal prostitucional de nuestra democracia, y su madame es este señor, este de aquí con barbas, al que ojalá algún día encuentre en el Supremo
algunos de sus compañeros les aseguro que le tienen buenas ganas, algún resquicio, algún error técnico que haya podido cometer, algo con lo que sentarlo en el banquillo por prevaricación. Pumpido sabe que la ley de amnistía es inconstitucional. Lo decía el propio Pedro Sánchez, hasta que el 23J por la noche descubrió que necesitaba los 7 votitos de Carles Puigdemont. Como sabe Pumpido que los ERE de Andalucía existieron, y ahora nos ha dicho que no, que eso tampoco ocurrió, como el golpe de Estado en Cataluña. Y ahí lo tienen, arrodillado a Sánchez, como se arrodilló antes con Zapatero y ante ETA. Pumpido es el típico personaje siniestro, cómplice de cualquier dictadura incipiente, capaz de vender nuestra democracia por puro interés personal, o sea, como su jefe, como Sánchez. Añadan a todo esto, para ver el estado putrefacto de nuestro sistema democrático con Sánchez, que hoy hemos sabido que la persona que validó con poderes legales absolutos de Correos el voto por correo en las elecciones generales del 23 fue Leire Díez. Sí, la cloaquera Leire Díez fue. En Correos, con miedo, sus directivos confiesan en estas horas, al saberse que tenía poderes absolutos, que ellos no saben por qué le otorgaron a ella esos poderes, porque era solo la directora de Relaciones Institucionales y Filatelia, que semejantes poderes no podía tenerlos porque lo habitual en los procesos electorales es que solo puedan firmar la validación del voto por correo el director de operaciones, el director adjunto, el secretario general o el presidente de Correos de la compañía, que era, no lo olvidemos, Juan Manuel Serrano, hombre, ex jefe de gabinete de Sánchez en aquel PSOE incipiente de Ábalos, de Koldo y de Santos Cerdán. Serrano, el guardián de la tesis doctoral fake de Sánchez, entre otros secretos de Sánchez, fue enchufado por Sánchez en Correos al llegar al gobierno en 2018 con un sueldazo superior a los 200.000 euros. ¿Por qué lo metió Sánchez en Correos en 2018 en vez de llevárselo a Moncloa con él como jefe de gabinete, que es lo que era? En aquel momento, miren los periódicos, llamó mucho la atención. Hoy quizá ya tenemos la respuesta. Serrano dejó un agujero superior a los 1.400 millones de euros en la empresa y 7.000 trabajadores de una u otra forma se van a tener que ir a la calle en pocos meses, pero nadie ha abierto de oficio una investigación a la gestión de este individuo. Serrano tendría que estar, en mi opinión, como mínimo, en prisión provisional investigado por la gestión, cuanto menos, de Correos, pero de ahí Sánchez lo pasó, sin embargo, a la empresa pública de autopistas cobrando 160.000 euros. ¿Guarda o no guarda Serrano secretos de Sánchez? Junto a él en Correos, ¿quién estaba? Pues Leire Díez. Hoy sabemos que gestionó el voto por correo de las generales de 2023 y también de las últimas elecciones andaluzas. Los datos son los datos. Miren, el Partido Popular, en las elecciones generales del 23, sacó 2,5 puntos al PSOE en el voto en urna, en las generales de aquel 23 de julio. Pero en el voto por correo, el PSOE superó al PP en 4,5 puntos. ¿No le resulta extraño? ¿Es casual? Hizo tongo el PSOE en el voto por correo en las generales de julio del 23. Conociendo el nivel mafioso de este gobierno y de este partido, tenemos todo el derecho a preguntárnoslo, incluso públicamente, y a exigir saberlo. El PSOE ya hizo tongo y manipuló, por ejemplo, las elecciones de febrero del 36 en España que nos llevaron a la guerra civil. O sea que experiencia desde luego tiene y mucha en manipular elecciones, pero sin remontarnos al 36. A esta señora, a esta de aquí, a Leire Díez, la acusaron ya en 2011 de haber manipulado el voto por correo en Vega de Pas, en Cantabria. Gobernaba desde 1995 un alcalde regionalista hasta que Leire Díez apareció por allí, por el pueblo, y se presentó a las elecciones por el PSOE. Cuenta aquel alcalde que Leire le robó las elecciones con el voto por correo, que se dedicó a visitar las residencias de ancianos y a ofrecerse para gestionarles a los ancianitos el voto por correo. La sorpresa llegó la noche de las elecciones. El voto por correo en el pueblo, que no llegaba nunca pues ni al 1%, pasó al 20% de golpe, y de los 140 votos por correo totales del pueblo, 130 fueron a parar, cómo no, al PSOE. El alcalde que llevaba desde el 95 pasó a mejor vida, porque además el Partido Popular se aprovechó del supuesto tongazo de Leire Díez para hacerse con la alcaldía y ofrecerle a la cloaquera del PSOE el cargo de teniente de alcalde. Bueno, pues esta es Leire Díez. ¿Cuántos secretos de Sánchez, de Cerdán
y de Ábalos, y de Serrano, y de tantos otros guarda también la tal Leire Díez. Quienes la conocen advierten, graba obsesivamente todas las conversaciones. Es una friki de los audios, por ejemplo, de Villarejo. Imaginan que Leire Díez contara, pues yo qué sé, que el PSOE manipuló el voto por correo en las últimas generales y que por eso está ahí Sánchez, o cualquier otra anécdota que circulan por las alcantarillas y las cloacas del sanchismo. Algo muy podrido huele en nuestra democracia. Nuestra democracia ha sido secuestrada por una mafia corrupta y sacarlos de ahí es cuestión ya de ser o no ser.